La sombra. La sombra. Algo de lo que también hemos leído, hemos escuchado y a veces nos hacemos preguntas: ¿qué quiere decir esto de la sombra? O otros autores a la sombra le llamarán también como la ley del espejo. ¿Qué quiere decir eso de la sombra o la ley del espejo? La sombra es aquello que no vemos en nosotros, pero que quizás sí somos capaces de ver en otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me relaciono con otro ser humano y su comportamiento de alguna forma me altera a nivel emocional y me provoca un malestar o me provoca una tristeza o me provoca como un estrés o una tensión, cuando yo pierdo mi paz ante el comportamiento de otro ser humano, quizás tendría que preguntarme si allí no tengo la oportunidad o podría preguntarme o podría afirmar que allí tengo la oportunidad de poder conocerme un poco mejor a mí mismo. Que aquello que me altera, que aquello que me molesta, que aquello que no soy capaz de comprender o de aceptar en el comportamiento de otro ser humano, está reflejando o está hablando de cosas que hay en mi interior. ¿Cómo podríamos explicarlo esto para verlo de una manera sencilla y comprensible? Cuando yo estoy evaluando el comportamiento de otra persona, puede ser que aquello que yo vea lo sienta como algo que es muy distinto a lo que yo hago o a lo que yo digo o a cómo yo me comporto. Cuando aquello es muy distinto a lo que yo hago o cómo yo me comporto, me podría hacer la pregunta de si quizás mi comportamiento está en el otro extremo de aquello que estoy viendo en esa persona con la que me estoy relacionando. Por eso le podría llamar también a la sombra o a la ley del espejo, le podría llamar también la ley, podríamos nombrarlo como la polaridad. La polaridad, ¿qué quiere decir? Que cuando a mí me molesta del otro algo que es totalmente lo contrario a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a lo que yo hago, me he de preguntar si yo estoy en una polaridad y el otro ser humano con el que me estoy relacionando está en la otra polaridad. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si yo soy una persona muy ordenada, me puede molestar mucho cuando veo a mi alrededor, en el trabajo, en mi familia, a una persona desordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que me cuesta aceptar ese desorden porque quizás yo esté como muy centrado y muy fijado en mi orden y en mi forma de ser ordenada. Aquí estoy siendo como muy inflexible cuando no acepto ese comportamiento que es todo lo contrario al comportamiento que yo manifiesto. Allí puedo aprender, quizás tendría que aprender a flexibilizarme y a no ser tan exigente con mi orden para poder compensar en cierta forma y no molestarme tanto porque el otro ser humano está manifestando este desorden. A veces también lo que me molesta de los otros no es precisamente lo contrario, sino a lo mejor lo que me está molestando es lo mismo. Yo, por ejemplo, veo a una persona que a lo mejor me molesta su alto tono de voz, por ejemplo, que sea una persona que está gritando y me molesta su forma de hablar, y quizás no me doy cuenta, pero yo estoy haciendo lo mismo. Es decir, en ese caso, la persona no está en la otra polaridad, sino que está siendo un espejo. Aquello que me molesta del otro es aquello que yo también hago, pero que no soy capaz de verlo en mí y lo estoy viendo en el otro ser humano. Eso sería otra forma de comprender y entender qué está pasando en mí. Entonces, como espejo o como polaridad, los comportamientos de los seres humanos me ayudan, de los seres humanos que hay en mi vida y que siento yo que me molestan o que me alteran a nivel emocional,
me ayudarían a conocerme y a comprender qué es lo que hay en mí. Me ayudarían a conocer aquellos aspectos que están en mí, pero de los cuales yo no tengo conciencia. Cuando de algún aspecto de mi carácter y mi comportamiento yo no tengo conciencia, diríamos que ese aspecto está siendo una sombra en mi interior. Es algo en lo que no hay luz y que gracias a las relaciones humanas yo puedo ser capaz de ver. Es decir, la sombra la podríamos interpretar de manera resumida como aquello que es lo contrario a lo que yo estoy manifestando, aquello que es quizás lo mismo o igual al comportamiento que yo que tengo en mí pero que no soy capaz de verlo, o si no encaja en alguno de estos dos de estas dos explicaciones, la sombra también la podríamos ver en aquello que veo en el otro pero que no soy capaz de aceptar. La aceptación es el gran reto que también tenemos los seres humanos. Aquel comportamiento que estoy viendo en en otro ser humano, pero que no soy capaz de aceptarlo, porque lo etiqueto como algo, utilizando la expresión de la que antes hemos hablado, como algo tóxico, como algo inaceptable. Cuando yo veo un comportamiento de un ser humano como inaceptable, me tendría que hacer quizás la pregunta, ¿qué es lo que tengo que aprender a empezar a respetar? Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una de las clases que estábamos impartiendo hace unos años en una empresa, había una chica que decía, mira, lo que yo menos soporto es que los clientes cuando entran en mi tienda me traten de una forma irrespetuosa, me llamen niña o me llamen verdulera, porque la tienda era una tienda de frutas y verduras. Lo que no puedo soportar es ese trato. Cuando yo me paro a analizar si soy yo la que está tratando así a los compañeros o a otras personas, yo veo que no, que yo no trato con estas faltas de respeto ni con palabras poco respetuosas o adecuadas a mis compañeros, ni a mis familiares, ni a mis hijos. Claro, dice, ¿dónde está aquello que yo tengo que aprender y mejorar? Y entonces yo me acuerdo que en la clase le preguntamos a esta persona o a esta chica, le dijimos, ¿y tú a ti misma cómo te tratas? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas a ti misma? Y la persona se quedó pensando y dijo, es verdad, es verdad. Esas palabras que tanto me molestan de los demás son palabras que yo también pronuncio en mi interior cuando me considero que ya soy mayor, que si soy fea, que si soy gorda. Es decir, que yo no verbalizo faltas de respeto o palabras irrespetuosas hacia los demás, pero sí que les estoy pensando o las estoy verbalizando como palabras que me digo a mí misma. Eso sería una forma también de entender esta teoría de la sombra. Aquello que me molesta es algo que quizás yo también estoy haciendo. Es algo que estoy haciendo, pero quizás no lo estoy haciendo con las demás personas. Yo no estoy insultando ni faltando al respeto a los demás, pero sí que estoy insultando o faltándome al respeto hacia mí misma. Por lo tanto, aquello que me molesta de los demás muchas veces está hablando de mi falta de autoestima. Si yo realmente me valorase y me apreciase y me respetase, aunque a veces me equivoque, aunque a veces falle, si yo me respeto profundamente a mí misma, cuando vea esos errores o esas faltas de respeto que los demás tienen hacia mí, en el fondo no me molestarían, porque mi autoestima estaría como muy bien enraizada en mi interior.